Hola estimados y estimadas, este es un pequeño video explicativo del axioma del supremo, ya que algunos compañeros me pidieron que explicara nuevamente. Entonces, vamos a intentar explicar de la mejor forma qué significa el axioma del supremo. Entonces lo importante, lo primero que vamos a escribir es la definición y más que nada es un dibujo lo que necesitamos. Tenemos el dibujo. Vamos a tener un conjunto, vamos a partir por un intervalo que es lo más fácil de entender. Un intervalo que va a ser A, B. Vamos a tener los extremos cerrados. Entonces, ¿qué es lo que me dice el axioma del supremo? El axioma del supremo me dice que siempre va a existir un número que va a ser el supremo del conjunto. Entonces, para poder definir qué es el supremo de un conjunto, debemos entender qué es una cota superior. Entonces, cota superior. Entonces, para poder definir una cota superior, vamos a considerar primero un conjunto A de los números reales, y una cota superior de A es un número que le vamos a llamar K, que va a ser un número real, tal que debe cumplir que para cualquier valor de A es menor que K. Menor o igual, vamos a decir menor o igual. Entonces, por ejemplo, si yo considero el intervalo A, B, cualquier valor que esté a la derecha, lo vamos a hacer con azul, cualquier valor que yo ponga a la derecha va a ser una cota superior de ese intervalo, ya que cualquier valor de este intervalo va a ser menor que estos puntos azules que tenemos aquí. Es importante que esta recta es la recta numérica, ¿cierto? Entonces están ordenados de menor a mayor, ¿cierto? Entonces los números que están aquí son menores que los números que están representados por los puntos azules. Entonces eso es lo que es una cota superior. ¿Sí? Entonces, una vez que sabemos la definición de lo que es una cota superior, podemos intentar definir qué es el supremo de un conjunto. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que el supremo de un conjunto va a ser la menor cota superior. Entonces, la menor cota superior es el supremo. Entonces, ¿qué debe cumplir el supremo? Debe cumplir que va a tener siempre valores aquí del conjunto cercanos al punto que es la menor cota superior. En el caso de un intervalo es simple encontrar que el mayor valor, los valores de las cotas superiores van a ser los que son mayores que b, ¿cierto? Todos los valores que están a la derecha del b. De hecho, vamos a representarlo con la recta amarilla. Entonces, los amarillos van a ser las cotas superiores del intervalo a, b. Y podemos representarlo con un intervalo explícito. Entonces, las cotas superiores están representadas por el intervalo b, infinito. Entonces, ¿cuál sería la menor cota inferior? Sería este b. Entonces, en el caso de el intervalo, el supremo del intervalo es b. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe cumplir algebraicamente este supremo? Y es que para cualquier épsilon que yo me dé, ahora estamos un poquito más familiarizados con el épsilon, entonces vamos a hacer un zoom acá. Esto nos va a quedar una recta, vamos a tener aquí la parte B, y nos vamos a dar el épsilon. Entonces el épsilon va a representar un intervalo que va a ser el intervalo b menos épsilon, b. ¿Sí? Y van a estar ambos abiertos. Entonces este intervalo que está aquí está representado por esto que está aquí a azul, ¿cierto? Esta parte azul es este intervalo de aquí. Entonces, ¿qué debe cumplir este intervalo? ¿Qué se debe cumplir para todo épsilon?
para todo epsilon debe existir, disculpen, aquí vamos a usar el negro, debe existir un A en A tal que A es mayor que B menos epsilon. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que para cualquier epsilon siempre va a existir un punto aquí A que va a pertenecer al conjunto A original. Entonces, independiente de cuán pequeño nosotros hagamos este intervalo, vamos a hacer un poco de zoom. Si escogemos un epsilon más pequeño, por ejemplo, algo así, siempre va a existir otro elemento de acá, lo vamos a poner con morado nuevamente, que va a estar en ese intervalo, es decir, que A es mayor que B menos epsilon. Recuerden que este de aquí es B menos epsilon. ¿Sí? Entonces siempre, independiente del tamaño de este intervalo que yo escoja, siempre va a haber un elemento aquí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa es la definición del supremo? ¿Qué pasa si no se cumple esto? Es decir, ¿qué pasa si existe un epsilon mayor que 0, tal que no existe ningún A en A, tal que A sea mayor que B menos epsilon? Entonces, si no existe, estamos diciendo que tenemos el intervalo, tenemos el epsilon, tenemos el B, y en este intervalo, esta definición dice que no existe ningún A. Entonces aquí no hay valores de A, ¿cierto? Pero como no hay valores de A, entonces todos los valores de A estarían hacia la izquierda, ¿sí? El intervalo sería hacia la izquierda. Pero entonces L menos epsilon, disculpen, no, L menos epsilon, B menos epsilon, recuerden que este es B menos epsilon. Espérenme un segundo que ahí sí. No sé por qué no puedo escribir. Ok, ahora sí puedo escribir. Recuerden que este intervalo es B menos epsilon. Entonces, como no hay valores de A la derecha del B menos epsilon, entonces B menos epsilon es una cota superior. Pero habíamos dicho que el B era la menor cota superior. Entonces, por esto que esta es la definición del supremo. Estamos diciendo que el B es la menor cota superior, porque si no sucede esta definición, entonces va a existir este B menos epsilon, que va a ser una cota superior, que va a ser menor que el B. Pero habíamos dicho al comienzo que el B era la menor cota superior. Entonces, en realidad no es tan importante la definición algebraica del supremo, sino que es importante saber que existe este número que está por la derecha de los conjuntos que yo considero, que va a ser llamado supremo y que es la menor de las cotas superiores. Entonces, por ponerles un ejemplo, ahora que ya sabemos sucesiones, si tenemos la sucesión 1 sobre n, podemos representar esta sucesión gráficamente. Vamos a poner menos 1 sobre n, mejor. Entonces, ¿cómo representamos esta sucesión gráfica? Esta parte en menos 1, ¿cierto? Si n es igual a 1, esto va a ser menos 1, menos 1 medio, menos 1 tercio, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener menos 1, los voy a ir dibujando con azul, menos 1, menos 1 medio, menos 1 tercio, menos 1 cuarto, menos 1 quinto, menos 1 sexto, menos 1 séptimo, 1 octavo, 1 noveno, así. Y si se fijan, van a ir todos cerquita del 0, pero nunca van a alcanzar al 0. Entonces vamos a hacer un poco de zoom para ver que aquí se van a ir acumulando estos puntos azules acá, pero nunca van a tocar el 0. Entonces si se fijan, los números de la sucesión son siempre negativos, ¿cierto? Todos los números de la sucesión son siempre negativos, por lo tanto, mis cotas superiores van a ser todas las que están aquí a la derecha del 0. Es decir, estas van a ser mis cotas superiores, va a ser el intervalo 0, infinito. ¿Y cuál es la menor de las cotas superiores? Va a ser el 0. Entonces el supremo
de la sucesión, vamos a poner aquí la sucesión, de la sucesión es el 0. Entonces, esencialmente lo que queremos saber es que siempre va a existir este número que va a mayorizar todos los elementos de mi conjunto. Entonces, ahora que ya sabemos más o menos qué significa el supremo, qué es una cota superior, qué es el supremo y cómo se representa, en realidad lo que me importa es que se queden con la idea de que es el mayor número del conjunto. Puede que no esté en el conjunto, como en este caso el 0 no está en este conjunto, pero el 0 sí es la menor de las cotas superiores y es el número que está más cerquita del conjunto por arriba. Esa podría ser una definición como con palabras, el número que está más cerca del conjunto por arriba. Entonces ahora vamos a poder decir exactamente qué es el axioma del supremo. Entonces, el axioma del supremo es algo que asegura la existencia de este supremo, porque hasta ahora solo hemos visto la definición y hemos sabido que esto se debe cumplir, pero es muy engorroso cada vez que queramos asegurar que existe este supremo, tener que usar esta definición. Entonces, el axioma del supremo nos dice que no es tan difícil, sino que siempre pasa. Entonces, para esto necesitamos ciertas condiciones para el conjunto que va a ser. Vamos a considerar un conjunto A, subconjunto de R, y cuando este conjunto va a tener supremo, si A es no vacío, eso es muy importante, que contenga algún elemento y sea acotado. Recuerden que acotado es que sea acotado superiormente y acotado inferiormente, es decir, que los elementos no se vayan hacia infinito positivo ni hacia infinito negativo. Entonces el axioma del supremo se reduce a darnos cuenta que si A es no vacío y A es acotado, entonces el axioma del supremo nos dice que A tiene un supremo, es decir, que el supremo existe. ¿Sí? Y esto es el axioma del supremo. Nos asegura que si nosotros encontramos un conjunto acotado y no vacío, este tiene un supremo. No nos dice cuál es, solamente nos dice que existe. Esto, solo con esto, ustedes pueden demostrar más cosas a futuro, que no es necesario en este curso, pero el axioma del supremo solamente dice eso. Si yo considero un conjunto no vacío y acotado, entonces este conjunto va a tener un supremo, va a existir el supremo. Entonces, por ponerles un ejemplo, si yo considero el conjunto del 0 al infinito, este conjunto no es acotado, si se fijan no es acotado, entonces no podemos utilizar el axioma del supremo. Eso no quiere decir que no tenga supremo, en este caso no tiene, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tenga supremo. Y, por ejemplo, si consideramos un conjunto un poco más complicado, ahora que ya sabemos un poco más de sucesiones, podemos utilizarlo. El seno de 1 sobre n. Entonces este conjunto es un poco complicado, de hecho es muy muy complicado, pero lo que sabemos es que el seno de 1 sobre n siempre se mueve entre menos 1 y 1. Por lo tanto, la condición de que sea acotado se cumple. Y si nos fijamos, obviamente este conjunto de sucesión es no vacío, ya que voy a tener el elemento seno de 1, seno de un medio, etcétera. Entonces ya tengo al menos un elemento, por lo tanto, también va a ser no vacío. Y como es no vacío y acotado, entonces este conjunto de acá tiene un supremo. Es decir, un valor que va a acotar a todos los valores, es decir, cualquier elemento, le voy a poner a este conjunto, cualquier elemento de A es acotado por el supremo de A. ¿Sí? Y además, obviamente, es el menor valor que cumple esto. Es el menor valor que cumple esto. Ya que si existiera uno más pequeño que cumpliera esto,
entonces ese sería el supremo y no sería este que estamos escogiendo aquí. ¿Sí? Entonces, esencialmente, eso es lo que nos dice el axioma del supremo, es que si yo considero un conjunto no vacío y acotado, entonces este va a tener un supremo, es decir, va a tener un valor que acota, ¿sí? Aquí estamos acotando a todos los elementos del conjunto que yo escoja. Entonces, en realidad, ¿cuál es la principal aplicación de este axioma del supremo? Es una propiedad que en límites hemos utilizado mucho, que es la propiedad arquimediana. Entonces, si recuerdan, la propiedad arquimediana que nos dice que para todo x, un número real, existe un número natural tal que ese natural es mayor que el real. Entonces yo tengo la recta real, escojo un real y siempre va a haber un natural aquí a la derecha del real. Si nosotros no supiéramos el axioma del supremo, no podríamos utilizar esta propiedad arquimediana. Y la propiedad arquimediana, si se han dado cuenta, la hemos utilizado muchísimo para poder resolver límites. Entonces, si se fijan, el axioma del supremo tiene como consecuencia la propiedad arquimediana, y la propiedad arquimediana tiene como consecuencia muchos límites conocidos que nosotros podemos obtener. En la realidad no van a haber ejercicios que ustedes tengan que resolver respecto al axioma del supremo, sino que es parte esencial de la construcción de los números reales y parte esencial de la construcción del límite igual, por consecuencia, claro. Si el axioma del supremo existe o es real, entonces tenemos la propiedad arquimediana y podemos utilizarla para resolver límites. Entonces espero que ahora se haya entendido un poquito mejor el axioma del supremo, lo que es una cota superior, lo que es una cota inferior, es lo mismo por el otro lado, ¿cierto? Menor o igual, en vez de mayor o igual. Y con el ejemplo y la propiedad arquimediana espero que se haya entendido.